Amados hermanos, los invito a que abran la santa palabra de nuestro Señor en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Yo la voy a tomar de la Biblia NTV. La palabra nos dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Vivimos en un mundo en el cual hay mucha orgullo, hay mucha codicia, hay mucha corrupción, hay mucha envidia. También un mundo que cada vez se vuelve más violento. Esto genera que en ocasiones nos hagan algún tipo de daño, ya sea espiritual o físico. Cuando nos hacen ese daño, duele. Y ese dolor en ocasiones lleva a que nuestro corazón se enorgullezca y cierre cualquier puerta para pedir perdón o para perdonar. No es necesario pedir perdón, que nos pidan perdón para perdonar. Esa es una excusa que Satanás utiliza para alejarnos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Perdonar de corazón es dejar todas las cosas que nos hicieron daño en el pasado. En ocasiones, en los matrimonios, una pareja tiene algún tipo de discusión y llevan a colación algún daño o alguna herida que le ocasionaron hace 10, 15 años. Eso quiere decir que jamás se perdonó de corazón y que ese daño todavía genera algún tipo de dolor. A veces estamos dispuestos a perdonar, pero el diablo envía o utiliza personas a desviarnos el camino de perdón. Por ejemplo, nos hacen algún tipo de ofensa, un amigo, vamos donde otra persona, otro amigo, a que nos aconsejen. Nosotros estamos dispuestos a perdonar, pero esa persona nos impulsa es al camino de la venganza. Entonces es ahí donde ya nos desviamos y el perdón se aleja. La palabra nos dice que debemos ser compasivos con las faltas de los demás, que debemos perdonar, no 7, sino hasta 70 veces 7, las veces que nos ofendan. El perdón es clave para llevar una vida espiritual y un corazón lleno de santidad. La orden de nuestro Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro, en el modelo de oración, dice: perdónanos nuestros pecados, así como perdonamos a los que pecan contra nosotros. En este mundo cada día es más difícil lograr el perdón, porque este mundo cada vez se ve con más oscuridad. Ya, como lo dice la palabra, a lo bueno lo están llamando malo y a lo malo lo están llamando bueno. Por eso veo la necesidad de predicar hoy sobre el perdón. El título de mi prédica se llama Perdonando para aliviar el corazón. Los voy a invitar para que nos dispongamos en oración y cierren por favor sus ojos. Amado Señor Jesucristo, te pido el día de hoy que seas tú utilizándome, que sea tu palabra saliendo de mi boca, más no la mía, que toda esta enseñanza la podamos aplicar en nuestras vidas para generar la liberación que en ocasiones nos agobia, que es el de no perdonar o el de no pedir perdón. Te pido, Señor, que mis hermanos estén dispuestos, que dispongan su corazón para que entiendan la palabra que tú les quieres predicar y la puedan aplicar, compartir y generar testimonio de tu hermoso amor. Amén. Como primer punto en Números Romanos, vamos a ver la definición del perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón es la acción de disculpar a una persona o colectivo que nos ha causado algún tipo de ofensa. Una definición más bíblica que encontramos es que el perdón es el reconocimiento de la ofensa ante uno mismo y ante Dios.
La palabra perdón proviene del latín perdonare. Esta palabra significa dar completamente, olvidar una falta o liberar de una deuda. ¿Por qué es necesario perdonar? Es muy sencillo, porque la palabra del Señor nos dice que si no perdonamos, Dios no nos perdona. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 12, encontramos que la palabra nos dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que cuando pedimos perdón a Dios, primero debemos haber perdonado a quienes nos han ofendido, nos han generado algún tipo de herida. En esta prédica vamos a ver 3 clases de perdón. Segundo, en números romanos. La primera clase de perdón que encontramos es perdonar a los demás. En nuestro versículo base, Colosenses 3, capítulo 3, versículo 13, la parte A, el Señor nos dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Todas las personas necesitamos perdonar y ser perdonados. Recordemos que el único ser perfecto que vino a nuestra tierra fue el Señor Jesucristo. Cuando perdonamos a una persona que nos hirió, estamos cumpliendo con una orden que Dios nos dio. Entre más grande sea la causa por la cual nos están pidiendo perdón o por la cual vamos a pedir perdón, es más difícil conseguir el perdón. Pero todo esto Dios lo permite para que superemos esa prueba, y al lograr ese perdón, nuestro corazón se liberará y nos permitirá conseguir la paz de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Cuando no perdonamos, se genera un dolor que irá incrementando. Esto es como cuando uno le echa levadura a un pan. Cada vez lo va a volver más grande, pero vacío. El dolor genera amargura, y esta amargura genera el rencor, que nos lleva a un sentir de venganza. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 31 y 32, encontramos que el Espíritu nos dice: sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos. Perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Esta palabra es hermosa porque nos muestra lo misericordioso que es Dios con nosotros, que envió a su único Hijo, Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados. Tercero, en números romanos. Perdonarse a uno mismo. Es más fácil uno entender cuando le hizo daño a otra persona que cuando uno mismo se hace daño. En ocasiones nosotros no nos perdonamos cosas que a consideración de nosotros pudieron ser evitadas. Por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de meta y por alguna decisión que tomamos, todo se viene al piso. Nos sentimos culpables, nos sentimos enojados con nosotros mismos por la decisión que tomamos. Pero debemos entender que nosotros debemos es hacer la voluntad, apegarnos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y no a nuestra voluntad. Él siempre trae las cosas mejores, su voluntad es perfecta, recordemos. Si no reconocemos nuestro pecado primeramente y nos perdonamos a nosotros mismos, nuestra vida estará perseguida de angustia, humillación, culpa e ira. En el libro de Salmos, capítulo 32, versículo 3 al 5, vemos que la palabra dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije:
le confesaré mis rebeliones al Señor, y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Cuando nosotros no pedimos perdón a Dios y no nos perdonamos a nosotros mismos, esa culpa en nuestro interior va a generar muchas emociones que siempre llevan a cosas malas, a sentir vergüenza, a sentir ira, a intentar hasta quitarnos nuestra vida, hacernos daño. Por eso es que debemos entregarle todo a nuestro Señor. Como lo dice el Salmo, tú me perdonaste y toda mi culpa desapareció. Como punto 4 en Números Romanos encontramos el perdón de Dios. En el libro de Colosenses, en el capítulo 3, versículo 13, la parte B, Dios nos dice, recuerden que el Señor los perdona a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. El Señor, en su grandeza y misericordia, envió a Jesucristo a que muriera a la cruz para el perdón de nuestros pecados. Imagínense en enviar a su Hijo para que lo crucifiquen por el perdón del que te ha hecho daño. Es muy difícil, por eso es que el amor de Dios es incomparable y es inmerecido. Solo la voluntad de Él es así de grandiosa y el amor es tan eterno. ¿Cómo logramos el perdón? Vamos a ver 3 pasos sencillos, pero muy necesarios para lograr el perdón de Dios. El primer paso es confesar nuestros pecados. En el libro Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, la palabra nos dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios sabe todo lo que hacemos. No importa en qué lugar tan oscuro hagas lo malo, en qué montaña tan lejana te escondas para que nadie te vea. Dios siempre sabe todo lo que está haciendo. Pero Él nos dice que confesemos nuestros pecados con humildad. Y Él nos escuchará y será muy gratificante para Él. Segundo punto, vemos el arrepentimiento. En el libro de Lucas 3, en el capítulo 13, versículo 3, dice, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nada conseguimos si confesamos nuestro pecado y no nos arrepentimos. En este punto encontramos que el reconocer a Jesús como nuestro único Salvador nos llevará a la salvación. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, la palabra nos dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es la luz de este mundo, lleno de tinieblas y oscuridad. Cuando confesamos de nuestros labios que solo Jesucristo, por medio de Jesucristo podemos llegar al Padre, estamos garantizando que seremos perdonados y llevados a la vida eterna. ¿Hay otra forma de recibir el perdón por parte de Dios? Solamente confesando nuestro pecado, arrepintiéndonos y creyendo en Jesucristo, lo vamos a conseguir. Espero que este estudio les haya gustado y que lo podamos aplicar en nuestra vida. Cuando aprendemos a pedir perdón y a perdonar, estamos glorificando a nuestro Señor Jesucristo. Solo basta con reconocer nuestra falla, arrepentirnos y lo más importante, creer en nuestro Señor Jesucristo para que todos nuestros pecados sean perdonados. Hoy te invito a que quites ese orgullo y esa ira que tienes contra alguna persona o contra ti mismo porque no lo has perdonado. También te pido que perdones a esa persona que nunca te pidió perdón, que sanes tu corazón en el nombre del Señor Jesucristo, que sean rotas todas las cadenas que nos atan a tener tentación de venganza. Todo esto solamente lo vamos a conseguir reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como único Salvador. Amén.